En septiembre de 1944, más de 17.000 marines estadounidenses se lanzaron a una lucha titánica contra un enemigo decidido a defender cada pulgada de su territorio. Lo que comenzó como una ofensiva aparentemente sencilla, se transformó rápidamente en un infierno de barro y sangre, donde la estrategia militar se desvaneció ante la brutalidad del combate. La conquista de un simple aeródromo se tornó en un sacrificio desproporcionado, con pérdidas que harían temblar a cualquier ejército. En este escenario de devastación, no solo se peleaba por la victoria, sino también por la supervivencia, mientras las sombras del deseo se cernían sobre los hombres atrapados en la trampa mortal de Peleliu. Esta es la historia de coraje, tragedia y la oscura realidad de la guerra. El doctor de la Armada de los Estados Unidos, John Bailey, junto a miles de los Marines más élite de EE-U, se preparaba para otro desembarco en la interminable campaña de asalto a las islas americanas del Pacífico. Esta vez, su objetivo era la pequeña isla de Peleliu, acercándose más que nunca a las islas del hogar japonés. Los marines habían llevado a cabo operaciones similares docenas de veces con notable éxito. Habían perfeccionado la fórmula. Primero, los masivos cañones navales estadounidenses desatarían 3 días de bombardeo implacable sobre la isla. Luego, los marines desembarcarían para eliminar lo que quedara. El general William Rupertus, el comandante que orquestaba los desembarcos, predijo con confianza que capturarían Peleliu en 2 a 3 días. Sin embargo, cuando Bailey desembarcó en Peleliu a bordo de sus desgastados Amtraks, el 15 de septiembre de 1944, sintió un ominoso cambio. La resistencia japonesa en las playas era inesperadamente ligera. Los marines aseguraron las playas en poco más de un día. Sin embargo, al adentrarse en el interior, los japoneses activaron su mortal trampa. Surgiendo de las exuberantes colinas, cuevas y crestas de Peleliu, los japoneses montaron una feroz y coordinada defensa, algo nunca antes visto por los marines. En secreto, Japón había transformado el áspero paisaje de Peleliu en un laberinto de búnkers y fortificaciones que se extendían por toda la isla y convergían en el monte Umur-Brogol, una verdadera fortaleza. Los días se convirtieron en semanas. Los marines se encontraron atrapados en una aterradora pesadilla. Lucharon por cada pulgada, adentrándose en cuevas y crestas infestadas de japoneses, donde enfrentaron el peligro de quedar atrapados, el aislamiento y emboscadas, con solo destellos de cañón atravesando la oscuridad. Las bajas aumentaron a un ritmo sin precedentes, por fuego enemigo, así como por enfermedades, deshidratación y hambruna. A medida que la munición se escaseaba en las laberínticas crestas y colinas de Peleliu, los marines recurrieron al combate cuerpo a cuerpo contra las implacables oleadas de soldados japoneses. Este fue el conflicto que John Bailey etiquetaría como el horror de todas las batallas, y que la historia recordaría como la batalla más brutal jamás enfrentada por los marines de EE-U. Para finales de febrero de 1944, las mareas de la guerra en el Pacífico estaban claramente cambiando. En un avance implacable, las fuerzas aliadas habían capturado con éxito las Islas Marshall, fijando su mirada en las Marianas. Fue el 15 de junio cuando una fuerza masiva de 20.000 tropas estadounidenses descendió sobre Saipán. La batalla por Saipán fue feroz. En una demostración de tenaz resistencia, los japoneses lucharon con una determinación inquebrantable. Sin embargo, sus esfuerzos no pudieron resistir el asalto aliado. Para el 9 de julio, Saipán estaba firmemente en manos aliadas, una victoria significativa que fue rápidamente seguida por la captura de las islas vecinas de Tinian y Guam a finales de agosto. Cada día que pasaba, el perímetro defensivo de Japón, su llamada Zona de Defensa Nacional Absoluta, se estaba erosionando. La rápida pérdida de terreno envió ondas de desesperación a través del mando japonés. La situación se volvió cada vez más crítica, lo que llevó a un sombrío cambio en las tácticas. Abrazar ataques suicidas como medida desesperada contra las fuerzas aliadas, cuya superioridad militar tradicional era abrumadora. El fin de la Guerra del Pacífico se vislumbraba en el horizonte, palpable para todos, incluidas las asediadas fuerzas japonesas. Sin embargo, para los soldados del imperio, rendirse era anatema. A medida que los aliados estrechaban su agarre alrededor de los territorios del hogar japonés, un sentido de inevitable fatalidad se asentó sobre el teatro del Pacífico.
En este clima de victoria inminente, la flota del Pacífico del almirante Chester Nimitz tenía como objetivo su siguiente objetivo: las Islas Palau en las Carolinas Occidentales, un paso crítico a unas 500 millas al este de las Filipinas. El principal objetivo era Peleliu, una isla modesta en tamaño pero inmensa en valor estratégico, que abarcaba apenas 5 millas cuadradas. La captura de Palau era fundamental para el esfuerzo bélico aliado. Contaba con una de las pistas de aterrizaje más grandes de la región. Este activo estratégico podría permitir a Japón llevar a cabo incursiones aéreas sobre las islas circundantes. Sin embargo, la importancia de Peleliu trascendía su pista de aterrizaje. Su captura era un punto clave en la estrategia más amplia para lograr la victoria en el Pacífico. Dos planes propuestos competían por su implementación. El general Douglas MacArthur abogaba por recuperar las Filipinas, luego capturar Okinawa y, en última instancia, lanzar un asalto a las islas del hogar japonés. En contraste, el almirante Chester W. Nimitz proponía eludir completamente las Filipinas, capturando Okinawa y Taiwán como plataformas de lanzamiento para un asalto a la tierra firme japonesa, culminando en la invasión de las islas del sur de Japón. Ambas estrategias convergían en la necesidad de invadir Peleliu, aunque por diferentes razones. Finalmente, fue la estrategia de MacArthur la que prevaleció. El primer paso: neutralizar las Islas Palau, específicamente Peleliu y Angaur. Establecer un aeródromo allí era imperativo para salvaguardar el flanco izquierdo de MacArthur en su ambiciosa campaña para retomar las Filipinas. La imperativa estratégica de capturar el grupo Palau, enclavado en las Islas Carolina, era clara. Era un movimiento crítico para asegurar el flanco derecho de las próximas operaciones de MacArthur en las Filipinas, al mismo tiempo que se penetraba en la segunda línea de defensa de Japón. Al ocupar Palau, los aliados estrecharían su control sobre las aproximaciones a las islas del hogar japonés. En consecuencia, los jefes de Estado Mayor emitieron una orden para la Operación Marianas Palau. Sin embargo, el intenso combate en Saipán y la consiguiente demanda de refuerzos llevaron al plan original, conocido como estancamiento. El general MacArthur no se dejó disuadir por la disidencia dentro de las filas de la Armada, notablemente del almirante William Halsey. Halsey había argumentado que la isla podría ser efectivamente aislada con ataques aéreos y bloqueos navales, sugiriendo que los talentos de los Marines serían mejor empleados en la invasión de las Filipinas. A pesar de esto, MacArthur convenció al almirante Chester Nimitz de la indispensabilidad de la operación. La división encargada del asalto terrestre fue la primera división de marines. Después de lo que se había convertido en un bombardeo habitual que duraba días, debían asaltar a Peleliu. El general William Rupertus, comandante de la primera división de marines, estaba rebosante de confianza. Aseguró tanto a sus tropas como a sus superiores que la isla caería en manos americanas en apenas 2 a 3 días. La 81ª División de Infantería del Ejército fue designada como respaldo. Sin embargo, Rupertus, con una visión despectiva del ejército, estaba seguro de que sus marines triunfarían por su cuenta. La inteligencia estadounidense sobre las defensas japonesas en Peleliu era alarmantemente escasa. Los japoneses habían sido maestros de Palau desde 1920, bajo un mandato de la Sociedad de Naciones, lo que limitó severamente la inteligencia previa a la guerra. Los aliados estaban ciegos ante la magnitud de las fortificaciones, especialmente en el corazón verde de la isla. El reconocimiento aéreo, obstaculizado por una densa vegetación, ofrecía solo vislumbres de los esfuerzos de túnel japonés. La escala precisa de las fortificaciones, especialmente dentro del imponente macizo de Umurbrogol, permanecía envuelta en misterio. Esta falta de información fomentó un peligroso sentido de optimismo dentro de la primera división de marines. Los veteranos de las marcadamente diferentes batallas de Guadalcanal y Cape Gloucester se preparaban para lo que suponían sería un encuentro rutinario. Sin que ellos lo supieran, estaban al borde de una prueba tan aterradora que más tarde sería comparada con lo más cercano al infierno en la tierra. En 1944, Peleliu era un formidable bastión bajo el mando del coronel Kunio Nakagawa, líder de la 14ª División de Infantería del Ejército Imperial Japonés, compuesta por 10.000 soldados. La isla había pasado meses de fortificación sistemática, transformándola en un baluarte repleto de morteros de unos 100 milímetros y 50 milímetros.
así como cañones antiaéreos de 20 milímetros. Este vasto arsenal se vio además reforzado por tanques ligeros y unidades antiaéreas. El ejército japonés reevaluó sus tácticas defensivas tras las aplastantes derrotas en las Islas Salomón, Gilbert, Marshall y Marianas. Abandonando su estrategia anterior de detener a las fuerzas aliadas en las playas con abrumadoras cargas Banzai, una táctica peligrosamente vulnerable a los disparos navales, optaron por un enfoque más insidioso. La nueva estrategia consistía en montar sus defensas principales más al interior, con solo un número limitado de tropas cerca de la costa. Esta táctica buscaba atraer a los aliados a un torbellino de resistencia sostenida y feroz. El coronel Nakagawa aprovechó ingeniosamente el paisaje accidentado de Peleliu, transformando sus extensos sistemas de cuevas en una elaborada red de búnkeres y fortificaciones. Este sistema de panal, de cuevas interconectadas, reforzado con puertas de acero y entradas en ángulo para frustrar ataques de granadas y lanzallamas, convirtió el terreno natural de la isla en una colosal fortaleza. En lugar de combatir en las playas, los japoneses planeaban ceder este territorio a los marines. Una vez en tierra, los marines se encontrarían atrapados en un asalto implacable desde búnkeres ocultos, tanques, infantería y cientos de morteros y armas estratégicamente posicionados dentro de las cuevas. Esta estrategia estaba diseñada para resistir el avance estadounidense y atrapar a los Marines en un conflicto prolongado, donde el único camino hacia adelante pasaba por un corredor de batallas feroces y costosas. Nakagawa también capitalizó el terreno elevado, centrando sus defensas alrededor de la montaña Umur-Brogol. Este punto de vista elevado ofrecía una vista dominante sobre muchas de las playas, permitiendo a los japoneses defender su crucial pista de aterrizaje desde una posición ventajosa. Las mismas playas se transformaron en un laberinto peligroso para las embarcaciones de desembarco, cargadas de minas y proyectiles de artillería pesada, listos para detonar al impacto. Se desplegó un batallón estratégicamente a lo largo de la costa para obstaculizar el empuje estadounidense hacia el interior, siendo solo un preludio de las verdaderas defensas que esperaban dentro del interior de la isla. Por otro lado, en agosto de 1944, Estados Unidos inició una campaña preventiva. Los primeros en involucrarse fueron los miembros del UDT-10, un equipo de frogmen estadounidenses encargado de la peligrosa tarea de preparar las playas y lagunas para los inminentes desembarcos. Estos valientes hombres, a menudo aventurándose desarmados en aguas hostiles, enfrentaban riesgos de una magnitud casi inimaginable. Operando desde el USS Burfish, recopilaban información vital. Su reconocimiento reveló considerables obstáculos: tetraedros de concreto, una doble fila de postes de madera a 75 yardas de la costa, alambre de púa, minas de cuerno, y notablemente, áreas donde el arrecife se encontraba a solo 2 pies por debajo de la superficie del agua en marea baja. Los UDT-6 y 7 se desplegaron a lo largo de las playas 3 días antes de la invasión. Su misión era doble: demoler obstáculos y crear rampas amplias en el coral para las embarcaciones anfibias. Esta operación, llevada a cabo a plena luz del día, estaba plagada de peligros. El apoyo de fuego naval desde el mar cruzaba el cielo mientras el fuego de francotiradores y ametralladoras desde la costa apuntaba a los nadadores desarmados en la laguna poco profunda. En la víspera del asalto, los UDT llevaron a cabo una misión nocturna en la costa, demolieron cribas de roca, postes, alambre de púa y bloques de concreto, y marcaron los nuevos caminos volados con boyas. El plan de invasión estadounidense, basado en experiencias y éxitos previos, era complejo pero meticulosamente organizado. Involucraba 5 líneas paralelas imaginarias en alta mar, áreas de reunión para los barcos y tropas del grupo de tareas. A 18.000 yardas, la línea más externa albergaba los barcos más grandes y transportes. Más cerca, los transportes de desembarco albergaban tropas en sus cavernosos compartimentos. A 6.000 yardas, los LST abrieron sus puertas de proa, liberando los pequeños LVT, también conocidos como Amtracs. La cuarta línea, a 4.000 yardas de la costa, serviría como punto de encuentro para las olas de asalto. A 2.000 yardas, la penúltima línea era donde los Amtracs se reagruparon después de entregar tropas en la playa. A 1.000 yardas, el enfoque final veía a la flota anfibia navegar por el arrecife por su cuenta.
Los cazadores de submarinos, barcos de patrulla y embarcaciones Higgins supervisaban este intrincado ballet, utilizando banderas de señalización y comunicación constante por radio para coordinar las olas. Tanques anfibios blindados, equipados con ametralladoras y obús, lideraban las primeras oleadas y tenían la tarea de neutralizar las defensas de la playa. Las embarcaciones de desembarco, infantería y barcos armados con cohetes proporcionaban fuego de cobertura desde la línea de 1000 yardas. Mientras tanto, la artillería naval y los aviones bombardeaban la isla desde arriba. Toda la operación era una sinfonía de precisión y coordinación. Más de 17.000 marines de la primera división fueron elegidos para encabezar la operación. Al igual que sus contrapartes japonesas en Peleliu, estos eran algunos de los mejores del cuerpo de marines. La inminente batalla estaba destinada a ser un choque de titanes. Al mando de los marines estaba el mayor general William Rupertus, cuya confianza en una victoria rápida era inquebrantable. Sin embargo, sin que las fuerzas estadounidenses lo supieran, los japoneses habían alterado radicalmente su estrategia defensiva. Los estadounidenses, planeando emplear sus tácticas probadas en asaltos anfibios anteriores, no eran conscientes de la feroz e inesperada resistencia que les aguardaba en la isla. Después de soportar días de incesantes bombardeos navales y aéreos estadounidenses, Peleliu se preparó para el inevitable asalto terrestre. A las 8:30 de la mañana del 15 de septiembre de 1944, la primera división de marines inició su desembarco. El primer regimiento de marines descendió sobre las playas White 1 y 2. El quinto regimiento de marines sobre las playas Orange 1 y 2. Y el séptimo regimiento de marines sobre la playa Orange 3. Los ataques anteriores habían apuntado a estas playas, asumiendo que las defensas japonesas estarían concentradas allí, como en encuentros anteriores. Sin embargo, al desembarcar, los marines quedaron inmediatamente atrapados en un devastador fuego cruzado. Cuando las puertas de acero de sus búnkers se abrieron, las fuerzas japonesas desataron una lluvia de artillería de 47 y 20 milímetros, demoliendo 60 vehículos en solo una hora. Joe W. Clapper, grabando la escena, describió el caos como correr entre gotas de lluvia, mientras evitaba el fuego japonés en White Beach. En este tumulto, J.M. Morse, un marine de solo 15 años apodado Junior, salvó a Clapper al anuncio de un rifle apuntado. Al segundo día, llegó más tragedia. Clapper vio caer a su amigo, Fortune Orlando Rosencrantz III, Rosie, mortalmente herida. Este suceso quedó grabado en su mente. Luego, ese día, Clapper fue herido en el pecho izquierdo. Un corsario de la Marina lo atendió antes de evacuarlo a un barco hospital, dejando una playa llena de marines caídos. El coronel Chesty Puller, en Orange Beach, apenas escapó cuando un proyecto no explotó en su vehículo, mientras su unidad de comunicaciones fue destruida por otro proyecto de 47 milímetros. En los campos de coco, los quintos marines avanzaron hacia el aeródromo, pero se enfrentaron a un feroz contraataque. La compañía blindada de Nakagawa cargó desesperadamente, pero los estadounidenses contraatacaron con tanques, obuses, cañones navales y bombarderos, abrumando rápidamente a los japoneses. Al anochecer, los estadounidenses controlaban la mayoría de las playas, pero no mucho más allá. El costo: 200 marines muertos y 900 heridos. Pese a todo, el alcalde general William Rupertus seguía confiado, seguro de que las defensas japonesas colapsarían pronto bajo el asalto estadounidense. En el segundo día de la batalla, el quinto de Marines se lanzó en un esfuerzo coordinado para tomar el aeródromo, avanzando hacia la costa oriental de Peleliu. Sin embargo, su avance se detuvo por un constante fuego de artillería que caía desde las tierras altas al norte, causando numerosas bajas. No solo las fuerzas japonesas eran una fuente de sufrimiento para los marines. El calor abrasador, con temperaturas superiores a los 115 grados Fahrenheit, fue brutal. Muchos soldados cayeron por agotamiento en sus intentos de superar las posiciones japonesas fortificadas. Para empeorar la situación, el agua de los marinos, contaminada por haber sido almacenada en barriles de petróleo, se convirtió, el corsario de la Marina de los Estados Unidos, John Bailey, que sirvió bajo el mando del legendario coronel de marines Louis Burwell, Chesty Puller, en el primer regimiento de marines, recordó vívidamente las implacables condiciones que enfrentaron. El bombardeo previo al desembarco y el combate continuo
habían destruido la mayoría de los árboles y la vegetación, lo que podría haber proporcionado algo de sombra y cobertura. Bajo el sol implacable, las quemaduras solares y las ampollas eran comunes. El calor y la humedad eran tan severos que los ojos de algunos hombres se hincharon hasta cerrarse. El terreno, cubierto de corales afilados, presentaba un peligro mortal adicional. Fragmentos de coral, impulsados por explosiones de bombas y artillería, caos. Además de sus deberes con los marinos, Bailey también trabajaba con las unidades del servicio de registro de tumbas. Su tarea era encontrar, identificar y enterrar a los marines caídos en un cementerio temporal en la isla. Para Bailey, asegurar la identificación de sus camaradas era de suma importancia, un deber solemne hacia las familias que merecían saber el destino de sus seres queridos. La intensidad y constancia de los combates significaban que no podía empezar a recuperar a los marines caídos hasta 3 o 4 días después del inicio de la batalla. En el clima castigador de Peleliu, el calor implacable hacía la batalla de Peleliu se caracterizó no solo por un combate feroz, sino también por un héroe penetrante e ineludible. La reducción de soldados estadounidenses y japoneses, sumada al uso de la isla, en palabras de John Bailey, como un gran baño, creó un olor tan abrumador que los pilotos de marines decían poder oler la isla mientras volaban sobre ella. Bailey, profundamente afectado por la brutalidad y la adversidad constante del conflicto, describiría más tarde la batalla de Peleliu como el horror de todas las batallas. A pesar de la abrumadora adversidad, los marines lograron capturar el aeródromo dentro de la primera semana. No obstante, esta victoria tuvo un alto costo, ya que enfrentaron incesantes ataques de las fuerzas japonesas atrincheradas en las montañas centrales de la isla. Sorprendentemente, la moral estadounidense se mantuvo alta en medio de las bajas y los reveses. Para los marines, la captura de Peleliu parecía ser otro paso en la larga campaña de salto de islas, que se acercaba a su inevitable conclusión. Utilizando el recientemente capturado aeródromo a su favor, los marines lanzaron ataques aéreos a lo largo de la isla. Se arrojó napalm en las entradas de las cuevas, y se despejó la jungla para exponer los escondites japoneses. Los aviones de combate Marine F-Shwaryu Corsair llevaron a cabo misiones de apoyo aéreo cercano, con tal proximidad a la acción en tierra, que los pilotos a menudo no se molestaban en retraer su tren de aterrizaje. Las salidas eran rápidas e intensas, algunas completadas en apenas 30 minutos desde el despegue hasta el aterrizaje. Con la base aérea estratégica bajo su control, los marines ahora enfrentan la titánica tarea de eliminar las fuerzas japonesas atrincheradas. Esto significaba arrasar cada túnel, búnker y cresta, un esfuerzo constante ya que los japoneses continuaban lanzando feroces contraofensivas contra el aeródromo diariamente. Los marines estadounidenses, navegando por el traicionero terreno de Peleliu, se enfrentaron a bajas asombrosas, mientras avanzaban lentamente a través de las crestas y cuevas de la isla. Las pérdidas aumentan rápidamente, agravadas por francotiradores japoneses que apuntan sin piedad a los porteadores de camionetas estadounidenses. Estos francotiradores operaban bajo una lógica escalofriante. Incapacitar a los porteadores obligaría a más marines a aventurarse al peligro para su rescate. La llegada de la noche no traía descanso, ya que soldados japoneses se infiltraron en las líneas americanas para lanzar sorpresivo asaltos a los marines en sus posiciones de combate. Adaptándose a esta amenaza nocturna, las fuerzas estadounidenses construyeron agujeros de combate de 2 hombres, permitiendo que una marina durmiera mientras el otro hacía guardia. En medio de esta incesante guerra, se desarrolló un encuentro particularmente brutal, en una cresta que sería sombríamente bautizada como Nariz Sangrienta. Durante más de 6 días, el primer batallón, primer de Marines, liderado por el alcalde Raymond Davis, participó en una lucha desesperada por tomar una colina ocupada por fuerzas japonesas. La historia de batalla del regimiento relata vívidamente. El fuego de mortero y artillería comenzó a desmembrar nuestras líneas frontales expuestas bajo una observación perfecta. El primer batallón absorbió un castigo terrible. Lo más rápido posible, las unidades de asalto se reformaron para asaltar a los japoneses desde sus emplazamientos en los acantilados. En un movimiento rápido, Davis convocó tanques M4 Sherman para abrir fuego a quemarropa en las entradas de las cuevas, mientras sus fusileros avanzaban pulgada a pulgada. La ascensión fue una experiencia pesadillesca.
como lo describió el historiador George Macmillan. La superficie llena de cráteres no ofrece un apoyo seguro, incluso en los pocos lugares nivelados. Era imposible cavar. Las rocas afiladas desgastaban sus zapatos y ropa, y desgarraban sus cuerpos cada vez que se tiraban al suelo por seguridad. Para la tarde, la compañía C en el flanco izquierdo del 1 había asegurado la colina 150 y parte de la colina 180. Simultáneamente, la compañía A en el centro tomó el control de la colina 160. Sin embargo, estas ganancias estratégicas se lograron a un precio devastador: 250 bajas. Un comandante de compañía lamentó: «Estamos aquí, pero estamos hasta las rodillas en corazones púrpuras». El brutal enfrentamiento produjo 35 cuevas capturadas, pero a un costo humano inimaginable. El capitán Everett Pope, al mando de la compañía C, enfrentó una misión desalentadora: tomar la colina 100. Capturar este terreno crucial permitiría a los marines lanzar un ataque en la parte trasera de Bloody Nose Ridge. Con solo 90 hombres restantes, Pope llevó a cabo una infiltración audaz en las crestas. Después de un día completo de intenso combate, alcanzaron lo que Pope creía que era la cima, solo para descubrir que era otra cresta fuertemente defendida por soldados japoneses. Superados y aislados, el capitán Pope desarrolló una pequeña posición defensiva. Durante la noche, este puesto soportó incesantes ataques de los japoneses. A medida que su munición se agotaba, los marines recurrieron a medidas desesperadas, luchando con cuchillos, puños y lanzando rocas de coral y cajas de municiones vacías contra sus atacantes. El alcalde Raymond Davis recordó esa noche aterradora. A medida que caía el crepúsculo, los marines tomaron cualquier cobertura que pudo entre las rocas desordenadas. Los japoneses atacaron a los hombres de Pope después del anochecer y siguieron viniendo. 2. Los japoneses aparecieron repentinamente cerca de la posición defendida por el teniente Francis Burke, y el sargento James P. Uno de los japoneses apuñaló a Burke en la pierna. Burke se lanzó contra su atacante, golpeándolo hasta dejarlo inconsciente con sus puños. Macallarnis, mientras tanto, se hizo con el segundo japonés con la culata de su rifle. Al amanecer, la compañía C estaba al borde del colapso, con solo alrededor de una docena de hombres restantes y la munición casi agotada. Japonés, Pope recibió órdenes de retirarse. Los que pudieron, se apresuraron a bajar la pendiente en una retirada desesperada. De la compañía, solo 9 hombres descendieron sanos y salvos. Entre los heridos estaba el propio capitán Pope, sus piernas llenas de esquirlas. La valerosa resistencia de la compañía C marcó el final de las operaciones importantes para el mando de Davis. En el día +7, el batallón desgastado fue retirado a reserva, habiendo soportado una abrumadora tasa de bajas del 71%. Por su extraordinario coraje y liderazgo, el capitán Pope recibiría más tarde la Medalla de Honor. La roja laberíntica de crestas y cuevas que se extendía por Peleliu se convirtió en un pantano mortal para los marines, mientras luchaban por ascender las alturas del monte Umurbrogol. La operación, que se estimaba optimistamente que duraría apenas 3 días, pronto se extendería a semanas, luego meses. La esperada victoria rápida se transformó en una campaña prolongada y agotadora. El costo para la primera división de Marina fue catastrófico. La unidad fue tan severamente diezmada que permaneció fuera de combate hasta la invasión de Okinawa el 1 de abril de 1945. Durante su angustioso mes en Peleliu, la división sufrió más de 6.500 bajas. La 81 División de Infantería, que se unió a la lucha, también pagó un alto precio, sufriendo hasta 3.300 pérdidas. Mientras las fuerzas estadounidenses soportaban una pesada carga, los atacantes japoneses sufrieron pérdidas aún más devastadoras. Más de 1.000 hombres se perdieron, con casi 10.000 en Peleliu y el resto en islas cercanas. Los soldados imperiales, bajo el mando del coronel Kunio Nakagawa, lucharon con una ferocidad inquebrantable. El propio Nakagawa permaneció hasta que se extinguió toda esperanza, eligiendo finalmente poner fin a su vida mediante el seppuku. La tenacidad de la resistencia japonesa fue ejemplificada por un teniente solitario que continuó operaciones de guerrilla en la isla hasta 1947, 2 años después del final de la guerra.
se requirió un comandante japonés retirado para convencerlo finalmente de que la guerra había terminado y era hora de regresar a casa. La angustiosa experiencia de Peleliu, marcada por su inédito número de bajas y las brutales condiciones horrendas que soportaron los marines, posteriormente ascendió varias críticas hacia el liderazgo militar aliado. El general Douglas MacArthur, quien había defendido con vigor la campaña, y el mayor general William Rupertus, quien había predicho con confianza una victoria rápida en 3 días, enfrentaron un escrutinio particular. Tras la batalla de Peleliu, el mayor Raymond Davis, quien emergió como un héroe y recibió la Cruz de la Marina por su extraordinario heroísmo, expresó una crítica conmovedora a la estrategia empleada. Reflexionó: podríamos haber salvado muchas vidas al no intentar tomar toda la isla. Después de asegurar el aeródromo, deberíamos haber retrocedido, entrar en una etapa de asilo, hacer subir nuestros cañones y simplemente bombardear el lugar. La batalla suscitó controversia dentro de los Estados Unidos, no solo debido a las enormes bajas, sino también por la creciente realización de que Peleliu pudo haber tenido poco valor estratégico. Un análisis posterior sugirió que las fuerzas japonesas en la isla estaban mal equipadas para interrumpir las operaciones estadounidenses en Filipinas. Además, el aeródromo capturado no jugó un papel significativo en la invasión de Filipinas. A cambio, el atolón de Ulithi en las Islas Carolinas sirvió como base de preparación para la invasión de Okinawa. La cobertura mediática limitada de la batalla mitigó algo el potencial de escándalo. Parte de esto se debió a la predicción inicial de Rupertus de una victoria rápida en 3 días, que atrajo solo a un puñado de reporteros. Además, la batalla fue opacada por los avances simultáneos de los aliados hacia Alemania en Europa. Esta convergencia de factores significó que uno de los enfrentamientos más brutales que enfrentaron los marines durante la Segunda Guerra Mundial permaneció en gran medida fuera del ojo público durante muchos años. La naturaleza oculta del conflicto, con gran parte de la brutal lucha desarrollándose en los sistemas de cuevas de la isla, condujo a otra trágica consecuencia. Muchos militares estadounidenses que perdieron la vida en estas cuevas nunca fueron recuperadas. Hasta el día de hoy, más de 2.600 soldados siguen sin ser contabilizados. Se han emprendido iniciativas recientes para reabrir algunas de las cuevas selladas, en un esfuerzo por recuperar y honrar a aquellos que sacrificaron sus vidas en lo que se considera una de las batallas más angustiosas de la historia humana. No olvides suscribirte al canal y dar like al video.